del suministro de alimentos en Venezuela, ahora a cargo del Poder Militar. Tomamos contacto con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria desde Caracas, Venezuela. Señor Olalquiaga, buenas noches, bienvenido. Gusto de saludarle. Buenas noches, José Manuel. Muchas gracias por llamarme. Buenas noches a todos tus televidentes. Mi primera pregunta es, ¿los militares deberían estar lejos de la administración del gobierno o no? En teoría, a menos de que haya un estado de emergencia, los militares deberían estar en sus cuarteles y no a través de poderes especiales realizando tareas que no les asigna la Constitución. ¿Qué lectura hace usted de esta militarización en el suministro de alimentos? Y con todo respeto, ¿cuánto saben los militares de economía? Bueno, fíjate que los militares han estado presentes en la economía venezolana durante una cantidad de años ya. El difunto presidente Chávez fue incorporando las Fuerzas Armadas en muchísimos ministerios y en muchísimas organizaciones, de forma tal de que la destreza de los militares fuera del tema, militar como tal, pues ya lo hemos podido experimentar los venezolanos durante muchísimos años. Ciertamente, las empresas que están siendo empresas que pasaron de manos privadas a manos del Estado y están siendo administradas por personal militar o por personal, digamos, civil, pero que pertenece al gobierno, no han demostrado tener ningún tipo de experticia, por cuanto esas empresas o producen sustancialmente menos o no producen. Entonces, el problema de Venezuela no es de tener militares o no tener militares, es de tener personas que tengan las experticias necesarias como para conducir la economía en su conjunto. Y ese es el gran problema por el cual estamos teniendo los niveles de escasez que estamos teniendo actualmente. Ahora, señor Olalquiaga, tener a los militares a cargo del suministro de alimentos y fiscalizando la cadena de distribución es un fracaso para el equipo económico del gobierno, a su juicio. Bueno, fíjate que los ministros que vienen administrando la economía, que vienen creando las políticas económicas sobre las cuales se van desenvolviendo las compañías, han dado una muestra de que van improvisando permanentemente, porque dicen una cosa hoy, dicen otra cosa mañana, se reúnen, o sea, no se reúnen con los gremios empresariales como para poder tener una percepción de dónde están los cuellos de botella, dónde están las insuficiencias, dónde están los problemas, y van reaccionando por cuenta propia a lo que ellos perciben que son los problemas, pero verdaderamente los problemas no están donde ellos los perciben. En consecuencia, se va teniendo un cambio de ministros, se va teniendo nombramientos de unos ministros por sobre otros, se va teniendo distintos entes del Estado que se van creando como para poder ir administrando que estamos viendo de esta misión de abastecimiento y producción. No es sino el último invento que estamos viendo como para poder tratar de darle algún tipo de respuesta en términos de abastecimiento a la población. Y en la medida en que no se atiendan los problemas de fondo, pues no se va a poder resolver los problemas. Cambiar. Ahora bien, señor Olalquiaga, sí. Ahora bien, le decía, esto es un asunto de seguridad y de defensa de la patria, ha dicho hoy el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Da la impresión de que el gobierno cree que hay un boicot, que alguien está escondiendo los alimentos, pero no se menciona que hay un problema fundamentalmente de productividad y de divisas, entre otros. Usted hablaba de los cuellos de botellas, de las posibles soluciones. ¿Dónde están? ¿Cuáles son los reales problemas que hay y que el gobierno quizás está amparándose en esta supuesta guerra económica? Los problemas son principalmente de materia prima. Hay materia prima que es nacional, que se ha dejado de elaborar y en consecuencia no va fluyendo por las cadenas agroindustrial o farmacéutica. Y hay problemas de materia prima importada. En el caso de la materia prima nacional, lo que es materia prima para la agroindustria es, por ejemplo, azúcar. Hoy en día se cultiva sustancialmente menos azúcar en Venezuela de la que se solía cultivar antes de la entrada del gobierno revolucionario del presidente Chávez. En consecuencia, se ha pasado a depender mucho más de la azúcar cruda que se importa. Eso es válido para el azúcar, es válido para el maíz, es válido para el aceite, es válido para el café, es válido para todos los rubros de la agricultura. Entonces, en la medida en que hay menos materia prima nacional y se requiere más de la materia prima importada,
y se tiene una deuda con los proveedores internacionales que no se paga y además no hay un mecanismo para poder convertir bolívares a dólares para poder acceder a comprar nueva materia prima, pues no se tiene ni la nacional ni la importada. En consecuencia, las compañías manufactureras no pueden producir. Ese es el gran problema. Y en la medida en que no pueden producir, pues por supuesto que no hay productos aguas abajo en las cadenas de manufactura, ni hay productos en los anaqueles. Ese es el problema y el gobierno no termina de comprender. Ahora, este problema que usted describe, ¿se puede resolver sin la comparecencia del sector privado, señor Alalquiaga? Bueno, yo creo que Venezuela es un gran ejemplo de cómo en la medida en que se pasan empresas del sector privado para el sector público, se está en una situación sustancialmente peor. Las empresas que están operando en este momento son principalmente las empresas privadas, ¿verdad? Las empresas que pasaron del sector privado para el sector público se han venido, como te digo, estancando. Para muestra tenemos, por ejemplo, la siderúrgica. La siderúrgica producía una cantidad importante de acero líquido que inclusive exportaba cuando era privada. Cuando pasó a ser del sector público, se redujo al 25% su capacidad de producción y después se detuvo de un todo por falta de electricidad. Tenemos como ejemplo el sector cementero. Venezuela exportaba cemento. Cuando pasó a manos del sector público, pues no tenemos ni siquiera cemento para los venezolanos. En consecuencia, el hecho de pasar empresas del sector privado para el sector público ciertamente es el camino equivocado. En Venezuela lo que venimos diciendo... Me quedan 30 segundos. Sí, me quedan 30 segundos. Continuar en esta política económica, ¿en qué va a terminar si el gobierno sigue insistiendo en esta política ortodoxa que no ha dado mayores resultados? ¿Qué es lo próximo en el corto plazo en venirle? Me quedan 30 segundos, señor Alalquiaga. Fíjate, la encuesta de coyuntura de Conindustria indica que hay un descenso permanente, trimestre a trimestre, de la producción de las empresas. En la medida en que no cambiemos de la política económica hacia una de libertades, que es lo que pedimos regularmente, vamos a tener cada vez menos producción, menos abastecimiento y más empobrecimiento para los venezolanos. Muchísimas gracias a Juan Pablo Alalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, que nos acompañaba en vivo y en directo desde Caracas. Muy buenas noches. Buenas noches.